Hola, mi nombre es Daniel Coria y les hablaré un poco sobre las fases de la gestión de proyectos de software. La gestión de proyectos de software se conforma por 5 fases, las cuales son planificación de proyectos, propuesta, selección y evaluación de personal, supervisión y revisión del proyecto e informes. En la primera fase, que es la planificación de proyectos, se distribuye el tiempo de dichas actividades. Se consideran los recursos necesarios, que son las funciones a desarrollar en la planificación de proyectos. El objetivo de la planificación de proyectos es obtener una distribución de las actividades en el tiempo y una utilización de los recursos que minimice el coste del proyecto, cumpliendo con las condiciones exigidas de plazo de ejecución, tecnología a utilizar, recursos disponibles, nivel máximo de ocupación de dichos recursos. Las actividades que se realizan en esta fase son las siguientes: definir objetivos y metas, alcanzar el proyecto, estructura de trabajo, WBS, asignación de recursos, cronograma, presupuesto e identificación de riesgos. La siguiente fase, que es la propuesta, memoria u oferta, es la respuesta del proveedor externo a la petición que le hace el cliente. Si es un trabajo de un grupo formado dentro de la organización, el contenido es muy similar y puede denominarse la memoria del proyecto o de otras maneras. Para la preparación de la propuesta, el grupo que la prepara debe de revisar las especificaciones elaboradas por el cliente y celebrar reuniones con representantes de la organización al menos de 3 áreas, que sería la parte administrativa y legal, la parte de encarga o que administra el encargado del proyecto y algunos usuarios clave. Las actividades que se realizan en esta fase son investigación preliminar, descripción del proyecto, justificación, plan de trabajo, presupuesto y financiamiento, aprobaciones y revisión. La siguiente fase, que es la selección y evaluación del personal. En la selección, este servicio se refiere al proceso de elegir al personal que cuente con las competencias laborales y personales necesarias para cubrir vacantes existentes o proyectadas en su empresa, dándole énfasis al lado humano de la competitividad. La otra parte, que es la evaluación, que es uno de los pasos dentro del proceso de selección de personal, son las evaluaciones psicológicas. Las mismas tienen como objetivo describir a la persona en sus diferentes aspectos, ya sea intelectuales, cognitivos, emocionales, etc. Y se consideran predictores del desempeño laboral. Aquí las actividades que se realizan son las siguientes: definir roles y perfiles, publicar ofertas, evaluación de candidatos, selección final la incorporación ya sea a la empresa o al proyecto como tal, el cual está desarrollando el software. La siguiente fase es la supervisión y revisión del proyecto. La supervisión del proyecto es una actividad continua. El gestor debe tener conocimiento del progreso del proyecto y comparar el progreso con los costes actuales y los planificados. Se debe de tener una imagen clara de lo que pasa, llevando a cabo una entrevista informal con el personal del proyecto. Durante un proyecto es normal tener varias revisiones formales de su gestión. Se hace la revisión completa del progreso y de los desarrollos técnicos del proyecto, y se tiene en cuenta el estado del proyecto junto con los propósitos de la organización que ha encargado el proyecto. En esta, las actividades que se realizan son las siguientes: seguimiento de tareas, evaluación de desempeño, reuniones de control, gestión de cambios y solución de problemas. Y por último, la fase de informes. Aquí, los gestores del proyecto tienen la necesidad de informar al cliente y contratista sobre el proyecto. Tiene que redactar documentos concisos y coherentes que resuman la información crítica de los informes detallados del proyecto. Les debe ser posible presentar esta información durante las revisiones del progreso. Y por último, las actividades que se realizan en esta fase son informe de progreso, informe financiero, análisis de riesgos, informe de cierre y lecciones aprendidas. Y pues esto sería todo.